¿Sabías que la muerte de Juan el Bautista no fue solo una tragedia personal, sino un acontecimiento con profundas implicaciones para toda la historia bíblica y el cumplimiento de la profecía? Imaginemos por un momento que un hombre elegido por Dios para preparar el camino del Mesías, un poderoso profeta que atraía multitudes y proclamaba con valentía la verdad, terminara siendo asesinado cruel e injustamente. La pregunta que surge es: ¿el fin de Juan Bautista significa el fin de las profecías? ¿Y qué revela esto acerca del plan divino para la redención de la humanidad? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y dale me gusta a este vídeo ahora mismo. Deja tu nombre y desde dónde estás viendo en los comentarios. Ahora sube el volumen y mira conmigo cada detalle de este vídeo que preparé con cariño para ti. Hoy exploraremos la impactante verdad sobre la muerte de Juan el Bautista, un momento crucial en las Escrituras que, cuando se entiende a la luz de su contexto bíblico, trae revelaciones poderosas que pueden cambiar por completo la forma en que ves la Biblia y la historia de la salvación. Pero antes de adentrarnos en los detalles de esta historia, necesito que te prepares, porque lo que estamos a punto de revelar aquí puede desafiar todo lo que creías saber sobre la profecía del Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús. Juan el Bautista fue un hombre escogido por Dios para preparar el camino de Jesús, como está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las puertas del desierto. Desierto es el camino para nuestro Dios. Fue una figura central, el último gran profeta del Antiguo Testamento y el primero en anunciar la llegada del reino de Dios de una manera tan directa e impactante. Pero ¿qué pasó cuando fue arrestado y poco después ejecutado? ¿Su muerte significó que el plan de Dios estaba en peligro? ¿O era ella parte del plan divino, cumpliendo las Escrituras de una manera que pocos podían entender en ese momento? A lo largo de las Escrituras vemos cómo los profetas enfrentaron persecución, encarcelamiento e incluso muertes violentas, pero todos estos eventos tenían un propósito mayor. La historia de la muerte de Juan el Bautista, por ejemplo, no es solo una narración de sufrimiento, sino una revelación del carácter de Dios y el cumplimiento perfecto de su voluntad. La muerte de Juan Bautista, que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12, no fue una mera tragedia personal. Es un reflejo del enfrentamiento entre la verdad divina y los poderes corruptos de este mundo. El rey Herodes, que gobernaba la región, sabía que Juan el Bautista era un hombre justo, pero estaba atrapado en sus propias decisiones y, debido a su falta de coraje, era incapaz de hacer lo correcto. La historia de su muerte es un grito silencioso, una advertencia de que incluso los hombres de Dios pueden ser perseguidos y asesinados por aquellos que eligen vivir en mentiras. Pero la muerte de Juan no es el final de la historia, y de hecho sirve como un hito en la historia de la redención. Ahora profundicemos en lo que realmente representa la muerte de Juan el Bautista. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en el impacto de esta muerte en los discípulos de Jesús y en todos los que siguieron el ministerio de Juan? ¿Qué nos enseña la muerte de Juan acerca del propósito de Dios en tiempos de sufrimiento? ¿Y cómo se conecta esto directamente con el ministerio de Cristo? Juan Bautista, con su mensaje de arrepentimiento y preparación para el reino de Dios, había sido una luz en el desierto. Sus palabras no fueron solo palabras de advertencia, sino un llamado urgente al cambio. Él estaba cumpliendo el papel de preparar los corazones del pueblo para recibir al Mesías.
Él bautizó con agua, pero señaló a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. El arresto de Juan es, pues, un momento de transición en la narración bíblica. Cuando fue capturado por Herodes, muchos pudieron haber pensado que ese era el final de su ministerio. Pero sorprendentemente el arresto de John no fue el final, sino solo el comienzo de algo más grande. Su martirio, aunque trágico, encaja perfectamente en el plan divino, cumpliendo la profecía escrita siglos atrás. ¿Y qué pasa después de tu muerte? En Mateo capítulo 14, versículo 13, vemos que al oír acerca de la muerte de Juan, Jesús se retira a un lugar solitario. Aquí, una clave muy importante para entender el plan de Dios. La muerte de Juan Bautista no fue un final, sino un punto de inflexión que indicaba que el plan divino estaba a punto de intensificarse. Jesús, con su compasión y preocupación por los discípulos de Juan, revela su naturaleza, pero también se prepara para tomar protagonismo. ¿Pero qué nos enseña esto? Cuando la adversidad golpea e incluso los grandes líderes de la fe enfrentan un final prematuro de su viaje, Dios continúa trabajando. Incluso cuando los siervos de Dios son perseguidos o incluso asesinados por sus creencias, el plan divino avanza y el reino de Dios está cada vez más cerca. La muerte de Juan nos enseña también que el sufrimiento es a menudo parte esencial del plan de Dios. Cuando Herodes ordena matar a Juan, actúa por envidia, miedo y deseo de agradar a los hombres. Pero este acto de violencia, por terrible que sea, no impide que se cumpla el plan de Dios. Juan pudo haber muerto, pero su muerte, de manera misteriosa e incomprensible para muchos, fue una preparación para la gran revelación que estaba por venir. El ministerio de Jesús solo comenzó a expandirse después de la muerte de Juan, como si la muerte de Juan fuera una señal de que había llegado el momento para la revelación definitiva de Dios, la redención a través de Jesucristo. Lo más importante es que la muerte de Juan nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Dios. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de lo que creemos? ¿Estamos preparados para afrontar las dificultades que surgen cuando seguimos la verdad, incluso si nos lleva a situaciones dolorosas? A medida que se desarrolla la historia de Juan el Bautista, vemos un profundo contraste entre aquellos que buscan la verdad y aquellos que están dispuestos a sacrificarla para mantener sus posiciones y poder. La muerte de Juan el Bautista no fue un accidente. Ocurrió en un contexto de intensa oposición al reino de Dios. El rey Herodes, aunque reconoció que Juan era un hombre justo, se encontró atrapado por su propia codicia y debilidad. Herodes, en un momento de impulso, cedió a la presión de la hija de Herodías y de los invitados a su fiesta. En Mateo 14, versículo 9, leemos: «Y el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él sentados a la mesa, mandó que se le concediera lo que pedía». La decisión de Herodes de matar a Juan fue una decisión política y emocional, no racional. Estaba más preocupado por su imagen y honor ante los hombres que por la justicia de Dios. Esta es una lección importante. A menudo, las decisiones que tomamos están influenciadas por la presión ambiental y las expectativas de los demás, en lugar de estar completamente alineadas con la voluntad de Dios. Por otra parte, la muerte de Juan Bautista nos enseña algo profundamente revelador sobre la misión de Jesús. Juan preparó el camino, pero su muerte también preparó el terreno para que Jesús asumiera el papel de Salvador. Cuando Juan fue decapitado, no solo estaba pagando un precio personal por su fidelidad, sino que también estaba cumpliendo la profecía de que el Mesías vendría a traer salvación, pero que este camino de redención pasaría por el sufrimiento y la muerte.
La muerte de Juan, por tanto, no marca un final, sino más bien la culminación de un ciclo. Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, comprende que ha llegado el momento de intensificar su propia misión. En Mateo 14, versículo 14, dice que al oír de la muerte de Juan, Jesús descendió a la orilla del mar y le seguía una gran multitud, sanando a los enfermos. Aquí vemos algo profundo. El sufrimiento y la muerte de Juan no son el final, sino un trampolín para la manifestación del reino de Dios en su plenitud. Jesús comienza a curar a los enfermos, trayendo vida, mientras que la muerte de Juan apunta al sacrificio de Cristo. La muerte de Juan no paralizó el plan de Dios. Por el contrario, fue un catalizador para el cumplimiento de la profecía y la manifestación de la gloria de Dios a través de Jesús. Ahora, volviendo a lo que esta historia nos enseña personalmente, debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra respuesta cuando enfrentamos dificultades y pérdidas en nuestro caminar cristiano? ¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios todavía tiene el control, incluso cuando las cosas parecen injustas o más allá de nuestra comprensión? Cuando nuestros planes fallan o cuando nos enfrentamos a la adversidad, podemos ver más allá del dolor y ver el propósito de Dios cumpliéndose, como sucedió con Juan el Bautista. La muerte de Juan nos recuerda también la seriedad del compromiso cristiano. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y sígame». La muerte de Juan fue una demostración de que el camino de seguir a Dios puede ser difícil y lleno de sacrificios. Pero también es un recordatorio de que el sufrimiento no es en vano y que la gloria de Dios puede revelarse incluso en las situaciones más difíciles. A medida que se desarrolla la narración de Juan el Bautista, nos enfrentamos a la realidad de que el reino de Dios no se establece a través del poder humano o la manipulación de las circunstancias, sino a través de la entrega total al propósito divino, incluso frente a la muerte. La tragedia que rodeó la muerte de Juan Bautista, con su ejecución cruel e injusta, apunta directamente a la naturaleza del reino de Dios que Jesús vino a establecer. Un reino no basado en la opresión, sino en el amor sacrificial y la fidelidad inquebrantable al plan de Dios. Juan el Bautista, como precursor del Mesías, vivió para preparar el camino, e incluso en su muerte cumplió su papel. Pero su muerte anticipa también la muerte de Cristo, que será igualmente injusta a los ojos de los hombres, pero completamente necesaria para la salvación de la humanidad. El sufrimiento de Juan, por tanto, es una sombra del sufrimiento que afrontaría Jesús, y esto nos llama a reflexionar sobre el costo del discipulado. ¿Qué más podemos aprender de la muerte de Juan el Bautista? Era un hombre de principios que no dudaba en decir la verdad, incluso cuando eso significaba enfrentarse a reyes poderosos y afrontar consecuencias nefastas. Juan no se doblegó ante el poder de Herodes, ni ante el deseo de agradar a los demás. Pagó el precio por su fidelidad a Dios, y esta fidelidad es un ejemplo poderoso para cada uno de nosotros. En nuestros días, muchos cristianos todavía enfrentan situaciones similares a la de Juan: opresión, persecución e incluso la muerte a causa de su fe. La historia de Juan nos recuerda que la fidelidad a Dios puede requerir sacrificios, pero esos sacrificios tienen un propósito mayor. Nos acercan al ejemplo de Cristo, que fue fiel también hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. La muerte de Juan no es un final, sino un testimonio de que la misión de Dios continúa a pesar de la adversidad. Además, la muerte de Juan Bautista también nos enseña a confiar en Dios en tiempos de crisis. Cuando los discípulos de Juan oyeron de su muerte, quedaron devastados.
Pero no se detuvieron allí, tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron, Mateo 14:12, y luego buscaron a Jesús. Esta actitud de no rendirse, incluso ante el dolor y la pérdida, nos inspira a buscar a Cristo en medio de nuestras propias dificultades. La muerte de Juan, entonces, fue un punto de inflexión que, en cierto modo, preparó los corazones para lo que estaba por venir. Indicó que el tiempo de preparación estaba llegando a su fin y que el ministerio de Jesús ahora ocuparía el centro del escenario. Y aquí surge una pregunta muy importante. ¿Cómo reaccionamos cuando los planes de Dios no parecen tener sentido? Cuando el dolor parece no tener explicación. La muerte de Juan Bautista nos desafía a confiar en Dios, incluso cuando el dolor parece abrumador. Dios tiene un plan, y aunque el sufrimiento pueda parecer inútil a primera vista, nunca es en vano. Con la muerte de Juan se abrió el camino para la obra mayor de Cristo. Al llegar a la última parte de esta reflexión sobre la muerte de Juan el Bautista, no podemos dejar de darnos cuenta de que, aunque la muerte de Juan fue un acontecimiento trágico, también cumplió un propósito divino que va más allá de la comprensión humana. Su muerte cruel e injusta preparó el terreno para que Jesús asumiera el papel central en la obra de la redención, y desde su muerte en adelante vimos la aceleración del ministerio de Jesús. Esto nos enseña que el sufrimiento, incluso cuando es incomprensible, puede ser el puente hacia algo más grande que Dios está haciendo en nuestras vidas. Juan el Bautista fue fiel hasta el final. No buscó gloria ni reconocimiento. Su misión era clara y su vida era una preparación para la venida del Mesías. Él era como una voz que clama en el desierto, preparando el camino para el que vendría después de él. Mateo 3:3. La muerte de Juan no impidió que este mensaje de preparación y arrepentimiento siguiera siendo proclamado por medio de Jesús y luego por medio de los apóstoles, hasta nuestros días. La última lección que aprendemos de Juan el Bautista es que en el reino de Dios el sufrimiento no es en vano. Cuando enfrentamos la adversidad, como lo hizo Juan, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito. El final de un capítulo no significa el final de la historia. La muerte de Juan, presenciada por sus discípulos y todos los que le rodeaban, se convirtió en un poderoso mensaje de fidelidad hasta el final. Esto nos desafía a vivir nuestras vidas de manera similar, siendo fieles al llamado de Dios sin importar las circunstancias. Finalmente, la muerte de Juan Bautista también nos hace reflexionar sobre nuestro propio camino con Cristo. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la fidelidad incluso cuando nos cueste algo que amamos o incluso nuestra propia vida? Juan nos dio un ejemplo de coraje y dedicación. No dudó en decir la verdad, incluso si esa verdad le costaba la vida. ¿Qué estamos dispuestos a hacer como cristianos por Cristo? Jesús, al oír la muerte de Juan, no quedó paralizado por el dolor, sino que continuó su ministerio, sanando, predicando y anunciando el reino de Dios. El ejemplo de Juan nos inspira a actuar de la misma manera. Nuestro llamado es claro: seguir a Cristo, incluso en los momentos de sufrimiento, sabiendo que el final de nuestro camino no será la muerte, sino la vida eterna con Dios. En Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, vemos a los mártires clamando a Dios por justicia, y Dios promete que un día traerá vindicación. No importa lo que enfrentemos en este mundo, el Señor nos asegura que aquellos que perseveren hasta el final serán recompensados. La muerte de Juan Bautista, como la de muchos otros mártires a lo largo de la historia de la Iglesia, nos enseña que la fidelidad a Dios tiene un precio, pero también tiene una recompensa eterna. Así pues, podemos considerar la vida y la muerte de Juan el Bautista como un ejemplo de coraje, fe y fidelidad.
Y podemos preguntarnos en nuestro propio camino, ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo hasta el final, sin importar el coste?